curso de biología y finalmente hasta la hora que ya hacer el curso con nosotros. Entonces vamos a ver que la respuesta fisiológica a los genitales masculinos a la estimulación sexual incluye tres etapas de lo que es la respuesta sexual masculina, ¿no? Tenemos la erección del pene, la que corresponde a la fase de excitación, la eyaculación, que tiene que ver con el orgasmo, la parte clímax, y la detumescencia, que tiene que ver con el periodo de resolución, y de ahí ya viene el periodo prefrontal. Entonces, vamos a resumir algunas cosas. La fase de excitación del hombre se caracteriza por la erección del pene, lo hemos dicho, con la aparición de un líquido preseminal. O sea, cuando uno se excita, se estimula, comienza a producir un líquido, una secreción. Y esa secreción, esa lubricación, que se supone que sirve para hacer una penetración que no sea dolorosa, tiene que ver con la producción de este líquido de lubricación de las glándulas uretrales y las glándulas bulbourethales o de Cooper, ¿no? Que ayudan a lubricar el glande, el pene, de tal manera que pueda haber una penetración sin fricción y sin dolor. Esta lubricación en el hombre, las glándulas uretrales y estas bulbourethales secretan moco, y el moco fluye alrededor de la uretra durante la cópula y constituye una primera fracción del semen. Se ha visto que este líquido preseminal puede contener espermatozoides. ¿Por qué? Porque de repente ha habido una eyaculación previa y han quedado espermatozoides en el trayecto. Entonces, cuando hay líquido preseminal, esos espermatozoides que quedaron van a salir. Por eso que el coito interruptus, o el método del coito interrumpido, no es un método seguro de planificación familiar. Porque durante esta etapa y en este líquido preseminal pueden haber espermatozoides, puede producirse una fecundación o embarazo. La eyaculación es un proceso neurobiológico que hemos visto que consiste en la expulsión del semen a través del pene durante la fase del orgasmo. Y se produce como resultado una serie de contracciones musculares y la coordinación de los sistemas nerviosos central y periférico. O sea, para que el semen pueda salir eyaculado, tiene que haber contracciones musculares. Acá vemos los músculos bulboesponjosos, los bulbocavernosos, o isquiocavernosos, perdón, que se van a contraer también para facilitar la expulsión del semen. Vamos a ver que la eyaculación se presenta o tiene dos fases. Una que es la emisión y la otra que es la expulsión. Comenzaremos por la emisión. La emisión consiste en la formación y acumulación en la uretra prostática del llamado cóctel seminal. ¿Por qué hablamos de un cóctel? Porque la eyaculación no solo son espermatozoides, sino también es plasma seminal. Ya, hay que entenderlo. Por eso se habla de un cóctel, de un combinado de diferentes elementos. Y eso esta emisión, donde está en la uretra prostática, o sea, a nivel de donde está la uretra, a nivel de la próstata, aquí vamos a tener el cóctel ya seminal listo, y producido por la contracción de los órganos que proporcionan sus ingredientes, que vamos a ver que son vesícula seminal, próstata, conductos deferentes, ¿no? Y todo esto va a ir acompañado del cierre del cuello de la vejiga urinaria. ¿Ya? O sea, miren, a ver, quiero que me entiendan. Normalmente nosotros tenemos un esfínter uretral interno que cierra el pasaje de la orina que viene de la vejiga hacia la uretra, que hay un esfínter interno y un esfínter externo. El esfínter uretral interno es involuntario y el esfínter uretral externo es voluntario. O sea, tú puedes, por eso, cuando tienes ganas de ir al baño, de miccionar, tú puedes aguantar, puedes retener, porque es voluntario. Pero el esfínter uretral interno es involuntario. Por lógica, piensen con lógica, si se produce el cóctel seminal acá, ¿qué está más cerca, la vejiga o el meato uretral? La vejiga. Entonces, si acá comienza la eyaculación y no hay ningún impedimento, ¿para dónde se iría el semen? ¿A la vejiga o al meato uretral? A la vejiga, por proximidad. Pero para que eso no ocurra, cerramos el esfínter uretral interno, o sea, bloqueamos la entrada del semen hacia la vejiga. Eso dice acá. Entonces vamos a ver que hay un cierre del cuello de la vejiga urinaria, que es el esfínter interno,
durante la emisión, y la fase de emisión viene a durar más o menos entre 5 a 20 segundos, esto es en segundos nomás, y se acompaña una sensación de inminencia e inevitable eyaculación. O sea, tú ya sientes que ya se viene sí o sí, estás en la etapa de la emisión. Ya se cerró el esfínter uretral interno, el cuello de la vejiga urinaria, que es lo mismo, y pasamos a la expulsión. Entonces, la expulsión consiste en la propulsión del semen de modo pulsátil, porque es por pulsos, a lo largo de la uretra hacia el exterior, o sea, a través del meato uretral, y se debe a la acción del bombeo que se da por la contracción intermitente sincrónica de los músculos bulbo esponjoso o bulbo cavernoso del disco cavernoso. Eso se contrae y comienzan a pulsar la expulsión. Y vamos a ver que más o menos esto va a demorar, antes de eso, no solamente estos músculos se van a estimular, también los músculos del suelo pélvico, ¿ya? Todo lo que es los esfínteres, sistemas urinarios y anal, todo eso se van a estimular durante la expulsión. Por eso que hoy en día se está hablando que cuando hay disfunción eréctil se debe de practicar o ejercitar los músculos del suelo pélvico, ¿no? Y ahí está ya lo que son los compañeros, los ejercicios de Kegel, que van a fortalecer toda la musculatura pélvica, y eso también va a ayudar a controlar problemas de disfunción eréctil en el varón. Ya tiene que ver con eso. Entonces, vamos a ver que de unos 8 a 12 segundos tras la expulsión se relaja la porción superior de la próstata y el cuello vesical, observándose entonces el paso. Miren, estos son los 8 o 15 segundos de la expulsión, ya que es cuando ya viene la fase orgásmica, ¿ya? Pero después, 8 segundos después de la expulsión, o sea, ya terminó la eyaculación, se relaja la porción superior de la próstata y el cuello vesical, observando entonces el paso a la vejiga, hay una pequeña fracción del eyaculado remanente a la uretra próxima. O sea, como ya el esfínter se relaja, puede pasar parte del semen a la vejiga, eso es lo que está diciendo, que se cerró inicialmente para que el eyaculado vaya hacia el meato uretral. Entonces vamos a ver que este reflejo eyaculatorio está en función de una inervación periférica. Vamos a ver que hay aferentes sensoriales que son generados por la estimulación repetida de los mecanorreceptores de la piel, del pene, prepucio y glande, especialmente superior diferido prepucial. O sea, acá todo es vía ya reflexora, contacto. Las zonas más sensibles son la zona de la piel, el prepucio y el glande, sobre todo la corona. La corona de glande es la parte más sensible, que es la que se estimula durante la fricción para que se pueda producir la eyaculación. Entonces se divide por el nervio dorsal del pene, que hemos visto, la rama sensorial del nervio pudendo, ingresando en la médula espinal de las raíces S2 a S4. Erección de tipo reflexógena, dijimos. Y luego tenemos también los nervios que tienen que ver con la parte periférica de este reflejo de la actividad eyaculatoria, los nervios excedentes parasimpáticos, simpáticos y somáticos. Dijimos que los parasimpáticos son los que facilitan la erección, están en la columna intermedio lateral, la médula sacra, y cursan por los nervios pélvicos. Y tiene que ver con lo que ya hemos hablado del óxido nítrico, todos los elementos que ven con la erección. Y vamos a ver de que este plasma seminal ya tiene un origen tanto a nivel de la secreción prostática como la secreción de la vesícula seminal. O sea, para que produzca el semen, generalmente son 3 fuentes: la secreción prostática, la secreción de la vesícula seminal y la secreción de los conductos diferentes por los espermatozoides. Hablamos de plasma seminal. Imaginen ustedes una piscina. Tienen una piscina y dentro están los bañistas, los que nadan. En este caso los bañistas son los espermatozoides y la piscina es el plasma seminal. Eso es un cóctel seminal, o lo que mencionamos ahí. Entonces, también vemos que acá el simpático, dijimos ya que hace todo lo contrario al parasimpático a nivel toracolumbar, T1 a L2, y lo que tiene que ver con el nervio somático, que van a inervar los músculos bulbo esponjoso y disco cavernoso, que van a contraerse para la eyaculación, y estos pues están a nivel del núcleo del Ruff, en el asta anterior de la médula sacra. Y también inerva a nivel los esfínteres externos anal y urinario, sus axones,
que tienen que ver con la expulsión pulsátil del semen. O sea, cuando se produce el orgasmo, no solo hay contracción de los músculos isquiocavernosos, cuerpo joven, sino también de la zona del esfínter anal y urinario. Todo eso se estimula en simultáneo. Entonces, vamos a ver que la eyaculación es un fenómeno neurofisiológico que conlleva una secuencia ordenada de contracciones de la musculatura lisa visceral, de los músculos somáticos, y eso tiene que estar estrechamente coordinado, ¿no? Tanto parasimpático, simpático, como la parte somática del sistema nervioso. Cada uno tiene una intervención diferente. Y eso forma un arco reflejo medular complejo, ¿no? Donde se van a producir esta serie de mecanismos que tienen que ver con la mecánica repetitiva del pene, reflejo eyaculatorio. Entonces también va a intervenir acá el sistema nervioso central con una regulación cerebral, donde vamos a ver que existen áreas cerebrales que están relacionadas con la eyaculación, que facilitan o inhiben el reflejo eyaculatorio. Esto se ha visto en animales, en ratas, cómo intervienen. Entonces, en estos núcleos destacan que en el núcleo del hipotálamo, en el área preóptica medial, y el núcleo paraventricular, ¿no? Que están implicados en este fenómeno. Y otras áreas del tronco cerebral, como la sustancia gris, periaculectal y el núcleo paragigantocelular. Entonces, todos estos centros envían presiones directas a las neuronas de la médula lumbosacra, ya que pueden inhibir o facilitar el reflejo eyaculatorio. Entonces, vamos a entrar en materia de cuáles son los fenómenos que tienen que ver con la erección y cómo podemos nosotros intervenir de manera farmacológica. Primero, vamos a entender que existen neurotransmisores centrales. Entonces, vamos a ver que a uno de ellos se le da las acciones facilitadoras. ¿Quiénes están ahí? La dopamina y la oxitocina. O sea, facilitan este fenómeno de erección. Mientras que otros, como la serotonina o el GABA o algunos opuestos endógenos, inhiben predominantemente el reflejo eyaculatorio. O sea, hay neurotransmisores que favorecen que se produzca la eyaculación. Y hay otro grupo que retardan la eyaculación. Los que favorecen son la dopamina y la oxitocina, y la serotonina, el GABA y los opuestos endógenos inhiben este reflejo. Entonces, si inhiben el reflejo, ¿qué produce? Una menor o mayor duración de una erección. Mira, vuelvo a la pregunta. Estos productos o estas sustancias, como la serotonina, la GABA y la inhiben, dice claramente, el reflejo de eyaculación, o sea, inhiben que no se produzca la eyaculación. Entonces, ¿aceleran o retardan la duración de la erección? La retardan. Primer concepto que hay que tener claro. Entonces, se han conseguido efectos retardantes de la eyaculación con el empleo de opiáceos antagonistas de receptores dopaminérgicos. Los efectos adversos se aconsejan el uso clínico con esta finalidad. Pero algunos opiáceos, al inhibir este reflejo, van a retardar la eyaculación. Por eso, por ejemplo, a veces usamos en algunos pacientes el uso del tramadol, que es un opiáceo, que va a retardar este efecto eyaculatorio. Hasta el momento, lo que se trabaja son con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Por qué? Porque esa serotonina va a amplificar la transmisión serotoninérgica. El tipo de fármaco de acción central, como es la sertralina y la lapoxetina, han demostrado grandes niveles de eficacia. O sea, ¿qué significa esto? Que lo que nosotros vamos a buscar es inhibir selectivamente la recaptación de la serotonina. Habíamos dicho nosotros que la acción de la serotonina producía el retardamiento de la eyaculación. Entonces, con estos inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, vamos a producir que aumente los niveles en el espacio sináptico. Entonces, al producirse, esta recaptación, se va a producir un retardo de la eyaculación.
Entonces aquí actúan, ¿no? En este caso miren en el esquema, tenemos acá la 5-hidroxitriptamina, que es el otro nombre de la serotonina, y estos inhibidores selectivos inhiben, ¿no?, a esta serotonina, aumentando los niveles de serotonina en el espacio sináptico. Entonces, en conclusión, si nosotros evitamos la recaptación de la serotonina, vamos a retardar la eyaculación. Entonces, ¿qué productos inhiben esto? Acá tenemos la sertralina y la dapoxetina. Lo que nosotros usamos en la práctica clínica es la dapoxetina, porque a veces los antidepresivos, así como te retrasan la eyaculación, pueden a veces producir también disfunción eréctil. No lo uso mucho, pero la dapoxetina sí. Entonces, ¿en qué casos usamos esto? Imagínense, ¿en qué casos nosotros buscaríamos retardar una eyaculación? ¿En qué tipo de personas, me varón? Que eyaculan muy rápido. Porque viene el paciente que el doctor, ni un minuto ya. Ahora, se dice que para que una mujer llegue al orgasmo, por lo menos lo va a hacer entre 4 o 8 minutos, bien estimulado. Y si el tipo eyacula antes del minuto, ¿podrá hacer que su pareja llegue al orgasmo? Primer problema. Por eso digo, ¿no? A veces lamentablemente lo que nosotros vemos en la práctica, a mí por ejemplo yo pienso, ¿no?, antiguamente, bueno, si tienes el vinacuy, ¿no?, que era que antes de casarte tenías una experiencia sexual. Acá nosotros entramos a ciego, porque nunca has estado teóricamente con la persona con la que te casas acá en la iglesia. Imagínate que la mujer es frígida, o sea que va a retardar en llegar al orgasmo, y el hombre es un eyaculador precoz. ¿Qué esperanza esa pareja? ¿Qué esperanza? Entonces dense cuenta, a veces es una apuesta, ¿no? Tiramos una novela que Dios quiera que los dos estén bien, pero tiene solución. Lo importante, justo su compañera me estaba diciendo que por qué no se enseña esto, se debería enseñar, porque esto pasa en las parejas dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, entonces ese es el tema. Entonces vamos a ver que es una patología que es la eyaculación precoz. Entonces, vamos a ver el proyecto real. La eyaculación persistente y recurrente en respuesta a una estimulación mínima, antes, durante o poco tiempo después de la penetración, y sobre todo mucho antes que la persona lo desee. O sea, no lo puede controlar. Trata, pero se le viene. Entonces la eyaculación a una estimulación mínima ya está eyaculando. El tiempo de latencia intravaginal, así se conoce técnicamente, el tiempo de latencia intravaginal hasta la eyaculación, o el ILT, se considera por medio normal entre 3 a 7 minutos. O sea, normalmente deberían durar este periodo. Ahora, los que pasan eso, pues, adiós, gracias, ya tienen una ventaja. Pero mínimo te pido un eyaculador precoz. Miren, se conoce un eyaculador como precoz y produce antes del minuto. Y un eyaculador precoz probable es que el ILT, o sea, este periodo de latencia, está entre 1 y 1 minuto y medio. Por eso cuando vienen los pacientes con ese problema les digo, pon un cronómetro, porque tengo que saber el tiempo desde que penetras hasta que eyaculas, para saber si es un eyaculador precoz. Porque otros ya confunden. Dice, doctor, yo tengo eyaculación precoz, pero ya viene leyendo. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo demora? Me demoro 10 minutos. Miren cuánto es el tiempo promedio. 10 minutos. Yo le digo, ¿cuánto pagaría por eso? 10 minutos. Claro, lo que logra fue 30, 45 minutos, ya, pues, ya hay que tener estrategia, ya, todo eso también ya, pero da la experiencia. Pero la mayoría, pues, de jóvenes son eyaculadores rápidos, por eso que pueden tener, los flores refractarios cortos, tienen 2, 3. Pero cuando le da avanza ya no es cantidad, sino es calidad. Y puede durar más de esto, ¿no? Pero todo esto ya es experiencia. Entonces usamos este producto que es la dapoxetina, ¿no?, que habíamos dicho retrocediendo, que era un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Acá estamos. Y se comporta como un inhibidor de la recaptación de serotonina que va a incrementar, por tanto, los efectos de la serotonina. Van a retardar, por lo tanto, el momento de la eyaculación. Y el nombre que le han puesto los
¿no? Los laboratorios para que el médico no se olvide, ¿no? Va a durar más, dura 5, pero él da positivo. Bueno, eso ya la consulta, la noción. Bueno, ahora pasaremos a ver lo que es la disfunción eréctil. Hablaremos de la disfunción eréctil que tiene que ver con la impotencia. Entonces, la disfunción eréctil o impotencia es la incapacidad de lograr mantener una erección suficientemente firme como para tener una relación sexual satisfactoria. Y se puede clasificar en dos tipos según su origen. Puede ser orgánica o puede ser psicológica. Justo me preguntaba un compañero de ustedes. La orgánica puede ser secundaria a lesiones vasculares en un 60-80% de pacientes, las neurológicas a un 10 a 20% y hormonales de un 5 a 10%. Estas orgánicas generalmente son frecuentes en personas mayores, estoy hablando más o menos de 40 en adelante. Son problemas de disfunción orgánica. Y luego vienen las psicológicas, debido a una disfunción del mecanismo eréctil, los factores psicológicos sin problemas físicos, y se producen en gente joven como usted. Si me pregunta bien, un muchacho de 20 años con disfunción eréctil, yo tengo que pensar, ¿será orgánico o será psicológico? Más probable que sea psicológico. Depende del tipo, está deprimido, está ansioso, toma medicamentos por algún problema de tipo psicológico, entonces le produce impotencia. Pero lo que vamos a ver es la de tipo orgánica. Miren acá, los que tienen lesiones vasculares, 60-80% de pacientes. Los que tienen problemas neurológicos, 10 a 20%, los que tienen son hormonales, 5 a 10%. Entonces, generalmente, lo que nosotros vemos, y eso lo adelanto porque lo vamos a ver en la clase de disfunción eréctil, casi el 50% de pacientes diabéticos sufren de disfunción eréctil. Porque la diabetes mellitus compromete la parte nerviosa y vascular. Y dijimos que la erección es un fenómeno neurovascular. Entonces, desde que entra un paciente y me dice, doctor, yo soy diabético, le pone la cruz. No vas a poder tener una buena erección por el problema que tienes. Pero cuando está descompensado, también el paciente después volando en glucosa. Una glucosa normal, ¿hasta cuánto llega? ¿Ah? Hasta 120, no te molestes, es otro tema. Ya, 110 pone. En ayunas me está diciendo 110. No te va a diabetes, es normal. Tu glucosa es 110. Si es un diabético con tratamiento, o sea que recibe medicamentos y eventualmente respeta su dieta, que es todo un drama, con 140 está controlado para mí. 140 está bien controlado. Pero vienen diabéticos que te dicen, doctor, mira, ¿cómo te causa gracia? A mí me detectaron diabetes hace 5 años. Pero tomé mis medicamentos, sus hierbitas naturales, y me curé, ¿no? Yo le digo, ¿la diabetes se cura? Bueno, un alumno acá, ¿qué hacemos? Un alumno que tú. Entonces, primero que la diabetes no se va a curar, me dijo. Tienes diabetes hasta tu muerte, eso metas en la cabeza. Es como el hipertenso. Ya hasta tu muerte, tienes que adaptarte, tienes que vivir con eso. Entonces, uno, que ignora su problema. Y segundo, que yo le digo, pero tú eres diabético, ¿tú comes de todo o te abstienes de algo? No, soy como todo, como buen pobre vas a morir, yo. Lógico. Le haces su glucosa, 300, 400. ¿Qué esperanza que tenga una erección sexual? Entonces ya le digo, mira, primero tienes que aprender a comer sano. Y segundo, toma tu medicamento. ¿Ya? Y encima viene el diabético, obeso, sedentario, peor todavía. Entonces le digo, mira, siempre les aplico la frase. ¿Vivimos para comer o comemos para vivir? Elige. Si vives para comer, come tu pan con chicharrón, tu desayuno, macán. Pero si comes para vivir, come sano. Por ejemplo, la dieta mediterránea es un asco.
pero es saludable. Pero la dieta peruana que rico es, la comida peruana, pero es la que peor te trata físicamente. Todo eso siempre recuerdo. Entonces, ya esto lo hemos visto, lo repito nuevamente, miren acá. El óxido nítrico es como la guaninato ciclasa, la conversión de GTP en GMP cíclico, vimos que activa la proteína quinasa, disminuye la concentración de calcio y produce la reacción del músculo de la radiación. Y la fosfodiesterasa va a degradar el GMP cíclico y es el sitio de acción de los medicamentos inhibidores de la fosfodiesterasa, que es el sildenafilo y el tadalafilo más conocido. Entonces hablaremos del sildenafilo. El mecanismo de acción ya lo hemos unido selectivo, la fosfodiesterasa 5, que es una enzima que actúa específicamente degradando al guanosino los platos cíclicos, GMP cíclico. Y esta fosfodiesterasa tipo 5 es la responsable de la degradación de. Entonces, si nosotros logramos inhibir a esta enzima, a la fosfodiesterasa, vamos a mejorar los niveles de GMP cíclico, por lo tanto, la acción del ácido nítrico va a ser más sostenida. Tratamiento para difusión eléctrica. Entonces, pueden saber que el sildenafilo es 4000 veces más activo sobre la fosfodiesterasa del tipo 5 que sobre la fosfodiesterasa del tipo 3. ¿Y cuál es la diferencia? No es el número nada más. Miren, esto es importante, ¿por qué? Porque la fosfodiesterasa del tipo 3 está implicada ¿en qué? En el control de la contractilidad cardíaca. Entonces, si yo inhibo a esta, ¿qué puedo producir? Un infarto. Por eso que no es recetar por recetar. Tienes que proteger sus antecedentes. Si es coronario, no le puede dar bien, pero lo vas a matar. Y te van a la cárcel por uno. Eso tienen que pensar y saber. Entonces, este no solo actúa sobre esta tipo 5, la tipo 3, esta tipo 3 es malo. Malo para el paciente que le niegas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Tenemos acá, de entre todas, un paciente que ha hecho antecedente coronario o que sufra de hiper o hipotensión, arritmias o que haya tenido un infarto o un miocardio. Esta es la más crucial. De todas las que haya, toda esta lista. Pero esta es la que ustedes no deben olvidar, por lo cual está contraindicado. El paciente va a tener infarto o miocardio, debe ser de la frente. No le puede dar. Ahora, interacciones acá viene. Ese sildenafilo, ¿con qué fármacos interactúa y te puede producir problemas? Mira, con drogas antihipertensivas, si no es la enzima hepática, como P450, nitrato, nitroglicerina, inductor de enzima hepática, el citocromo P450. Esta nitroglicerina, este nitrato, es conocido como el nitrato de isosorbida. Cuando tú le preguntas al paciente, le dices, ¿usted usa nitroglicerina y nitrato? No, ¿usted usa isorbide? Le dices, sí uso isorbide, me da por el problema que tengo al corazón. Entonces, no le puedes dar porque interactúa con el sildenafilo y va a potenciar el efecto de la fosfodiesterasa 3, que nos induce a la falla cardíaca. Entonces está contraindicado cuando tenga antecedente coronario o cuando use dinitrato de isosorbida. Entonces la disfunción eréctil la vamos a tratar de diferentes maneras. Tenemos tres más usados: el sildenafilo, el tadalafilo y el vardenafilo. El sildenafilo, el efecto de oración más o menos es 4 a 5 horas. Todos los tres dan 1 hora antes de la relación sexual planificada. Si el paciente va a tener relaciones a las 10 de la noche, tiene que tomar a las 1:30. 1 hora antes. Y el efecto del sildenafilo solo le dura 4 a 5 horas, mientras que el tadalafilo le da 36 horas. Esa es la diferencia. Entonces, generalmente interactúan con comida. No se recomienda a veces darlo antes de que cene o antes de que pueda por un alimento el tadalafilo para que sea más efectivo. Esto le van a preguntar. Ustedes saben que existe el examen del ENAM, que ahora tú dices lo van a tomar, lo toman. Antes era condición para hacer el serum. Ahora creo que ya políticamente tú haces serum cualquiera. Antes no haces nada, se le dan más pruebas, no hacías el serum. Bueno, ahora ya cambiado la cosa. Los políticos siempre respiran para la corrupción. Pero existe el examen del MIR. El examen del MIR es un examen que te lo toman para que puedas una especialidad en España. Y ahí te preguntan esto, toda esta clase.
Dice, pacientes de 73 años con tratamiento a demanda con citrato sildenafil por esta disfunción eréctil de años de evolución. Dice, señale cuál de los siguientes fármacos no asociaría en ningún caso a su tratamiento. ¿Qué fármaco no le daría? Las alternativas están acá. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ya se un punto en el mismo, solo por estar despiertos en el. Ahora, hay otro producto que es el prodato de apomorfina, o conocido como prima. Este prodato de apomorfina tiene un efecto, un mecanismo diferente a los inhibidores de fosfodiesterasa. Este es un agonista dopaminérgico con afinidad por el receptor D2 de la dopamina, que actúa sobre el cerebro pudiendo amplificar la señal nerviosa que aumente el flujo sanguíneo en el órgano sexual, gracias al cual se produce la erección. O sea, actúa a otro nivel. Mejora la afinidad por la dopamina. Para que sea eficaz se requiere siempre de estímulo sexual. Su aplicación se realiza vía sublingual aproximadamente 20 minutos antes de la acto sexual. Esto hay que darlo antes, 20 minutos antes. Y es vía sublingual, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este? Que tiene, dice, se puede solo usar en pacientes cardíacos que consumen nitratos. Pero tienes un paciente que consume isosorbide y tiene disfunción eréctil, no le vas a dar sildenafil, ¿no? Le puedes dar la apomorfina. Esa es la opción. ¿Ves? Tienes una alternativa, también no lo condenas al paciente. Entonces, los que nitratos pueden usar esto porque no se podrían utilizar los inhibidores fosfodiesterasa, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, siempre cuando hablamos nosotros de disfunción eréctil, al paciente le explicamos, para todo hay solución, pero el tratamiento es escalonado. Primero, le voy a dar medicamentos, o sea, pastillas, para tomar medicamentos. Si los medicamentos no funcionan, el segundo nivel, ¿cuál es? Voy a tener que ya ser invasivo, y ahí uso el alprostadil. Si el alprostadil, el segundo nivel no funciona, vamos al tercer nivel, queremos ver cuál es. Entonces, ese es el segundo nivel. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tiene que ser una inyección intracavernosa. Tienes que inyectarte el pene. Y eso de por sí es un problema. Si hasta que me den una muestra de sangre, ya que algunos se desmayan, ¿qué será? Pues infiltrar el pene. Pero bueno, es la única alternativa. Entonces, el mecanismo de acción del alprostadil inhibe la actividad alfa-1 adrenérgica, o sea, la actividad vasoconstrictora, lo mismo que la erección es vasodilatación, sobre el tejido del pene y produce un efecto relajante sobre el músculo liso cavernoso, la inyección de alprostadil. ¿Ven ahí la técnica? Inyectándose ahí. Bueno, ahora también se puede instilación enduretral, que es menos traumática, pero menos efectiva. La erección se inicia en un 60-80%, hay que aprender hay que explicarle al paciente la técnica de aplicación. ¿Y los efectos adversos cuáles son? O sea, nos vamos de uno al otro lado. Este no tenía, ahora tiene 3 horas, 4 horas, no sabemos cómo. Hay que tener cuidado. Bueno, luego también hay dispositivos ya de contracción al vacío, que es una banda de constricción que se usa por 30 minutos, ¿no? Que puede cambiar la coloración del pene a temperatura, una reducción de la sensibilidad y dolor también al eyacular te puede producir. Pero puede ayudar a que logres una erección estos dispositivos. Entonces estamos en el segundo nivel, que ya es intervencionista. Y finalmente, si no hay solución, ni medicamentos, ni esos procedimientos, pasamos al nivel que es una prótesis. Donde ya es el último. Ya no hay solución, prótesis. Con eso sí o sí funciona, pero ya es una cosa muy artificial. Todo el tipo de prótesis, semirrígidas, duras, inflables, de todo tipo, esta es la que más usan los pacientes. No tienen un insuflador acá al lado del pene, lo insuflan como si fuera echarle aire a una llanta, y luego cuando terminan lo descargan. Sobre esto preguntaron en el 2007. ¿Qué dice Pirro? Un varón de 68 años de edad, miren la edad, con antecedentes de hipertensión arterial, infarto o el miocardio, o sea, es por nada. El tratamiento con monounidad isosorbida, o sea, isosorbide, nitratos. Consulta por el cuadro de disfunción de 2 años de evolución.
¿Cuál de las actividades terapéuticas estaría contraindicada? Es hormonal. Y encima usa isosorbide. Ahora, ¿qué dicen las alternativas? ¿Usted que se lanza? ¿Cuál está contraindicada? Ya se dan un punto en el medio. Pueden hacerlo en España. Gracias. Entonces tenemos ahí, ahora viene el otro tema, un eréctil producto de una causa hormonal. Cuando nosotros hacemos evaluación de difusión eréctil, aparte de que dijimos del ecodoppler, que es para ver la circulación del pene, también le hacemos un dosaje de testosterona. Puede haber una deficiencia androgénica, o sea, el paciente puede tener una baja de testosterona que está produciendo la disfunción. Yo tengo pacientes que, sobre todo cuando ya tienen un síndrome metabólico, estoy hablando de alrededor de 50 años, que les receto testosterona, exógena, pero hay que saber usarla, porque el riesgo de la testosterona, si bien es cierto, te potencia la erección, pero te puede inducir al cáncer de próstata. Entonces, ahí viene la clínica, tienes que evaluar a quién le das y a quién no le das. Y justo viene la pregunta que hizo un compañero de ustedes, con respecto a lo físico, turistas. Bueno, vamos a ver esto acá. Entonces, miren, en estos pacientes un eréctil de causa hormonal, la principal causa tiene que ver con un déficit de la testosterona, que es un descenso, le produce un descenso del deseo sexual. Acá viene la pregunta. Entonces, el paciente vino, no tengo erección. Digo, pero tienes ganas de tener relaciones. Hay que explicarle la idea, hay una cosa del libro de la erección. De repente, como que no te entiende. Hay que darle manera ahí aquí hoy. Si tú ves una chica de 18 años, 90, con un shortcito pegadito ahí que muestra todo, ¿te daría ganas de tener relaciones? No, ese tiene probablemente eso. O sea, ya se afectó la libido. ¿Por qué? Porque la testosterona te produce, no solamente te falta, sino ya no tienes ganas de tener relaciones. Entonces, miren, actualmente pacientes con déficit de testosterona podemos administrar lo que le falta. O sea, la hormona en forma de gel, parche o inyección. O sea, acá hay varias formas de dar, menos traumáticas. Más o menos el 10% de los hombres mayores de 40 años padecen síndrome de déficit de testosterona. Se supone que es un descenso del deseo sexual, una patología de solo asociada a la edad, pero que ahora se puede tratar para evitar que también provoque otros problemas físicos. ¿Por qué? Porque la testosterona no solamente te facilita la erección, te facilita muchas cosas. Te mejora el desarrollo muscular, te potencia tu desarrollo óseo, te potencia tu estado de ánimo. Cuando ve la paciente testosterona, dice, doctor, ahora me siento mejor, ya, o sea, tiene otro más optimista, que plana cosas, ¿no? Y si va a ejercitarse, le salen los músculos. ¿Entiendes? Cuando ya llegas a una edad de este vuelo, más de 40, se comienzan a producir dos procesos. Uno es la sarcopenia y el otro es la osteoporosis. ¿Qué es la sarcopenia? Pues cuando pone a tener masa muscular. Por eso cuando es un hombre ya mayor, los viejitos, ¿no? Entonces le cuelga la piel, no tiene músculo. Y se cae y se quiebra en la cadera. Osteoporosis, sarcopenia. Entonces nosotros tenemos que combatir eso. Una persona que llega a 40, 50 años tiene que ejercitarse sí o sí. Porque fortaleces huesos y fortaleces músculos, porque los estás perdiendo. Y aparte eso potencia tu testosterona. O sea, tu desarrollo muscular potencia la testosterona. Yo lo que le recomiendo. Tiene todo gordo, sedentario, no tiene erección. Y vaya al gimnasio, come sano, como guapeo, ¿no? Anda, hace una potencia, levanta pesa, rómpete la fibra muscular para que veas cómo tu terreno va a mejorar. Eso les ayuda. Y les digo a ustedes lo mismo, ejercicios. El ejercicio es fundamental. La alimentación es fundamental. Y los hábitos de vida saludables. Nada de drogas, alcohol, vicio, marihuana, cochinadas, nos van a perjudicar. Y el sobrepeso. Ustedes no pueden estar acá besos, ¿sabes? Yo veo ahí, uno ya ve un mal pronóstico. Si ya está engordando, cada 10 años te van a explotar. Y aparte el médico tiene que dar el ejemplo con su aspecto físico. O sea, tienes que pecar por precepto y por ejemplo. ¿Cómo le dices a un paciente impotente, señor, tiene que bajar de peso si tú estás como autor seguro? Eso lo digo
entrar con tu físico. Yo tengo colegas así de que están peor, les agarró está pero de contra obeso y le dicen al paciente, señor, pero usted tiene que dejar de comer esto, lo otro. Pero el paciente lo va a escuchar. ¿Qué me dice que está peor que yo? Dice. Por eso, manténgase físicamente bien, hagan ejercicio, coman sano, desde ahora y no van a sufrir. Pero si ustedes se alimentan mal, se vuelven sedentarios, encima tienen hábitos nocivos, no van a ir bien. Muy bien. ¿Cuántos diabéticos veo yo con amputación de pie, de pierna? Eso es vida. A los 50 años están así cojeando, que los hijos te lleven con un láser. Yo por lo menos, yo siempre veo a mis hijos. Yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor, que ya acaba enfermería este año. Mi segundo hijo está en 3er año de medicina. Y el último que ya acaba la secundaria. Yo no me esperanzo en ninguno de esos. Yo les digo, ustedes estudian para ustedes, para que puedan tener, ¿no?, un trabajo, ganen de su propio peculio su dinero, lo inviertan en ustedes, en su familia, en su casa, en su movilidad. Cuando tú tienes varón, doble responsabilidad. El varón es jefe de familia, es el que para la olla. Cuando hay mujeres diferentes, ahora cambia un poco ese concepto. Algunas mujeres mantienen al marido, pero bueno, eso no es ideal. El que para la olla es el varón. Entonces les digo así a mis hijos, sobre todo los varones. Tú mismo eres. Así que de ahí no. Ahora, que ustedes me apoyen a mí, no necesito ni espero. Pero no quiero que sea una carga para mis hijos. Ya no aguanto esas cosas. Ya los he aguantado tantos años, ahora, como me dijo una vez un médico, un colega, yo tengo, ¿cuántos hijos? Tengo 3 hijos vivos. Vivos porque pues no trabajan, ¿no? Viven de mí. Bueno, entonces volviendo al tema, entonces los factores hormonales pueden causar disfunción eréctil, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede haber estradiol alto, ¿no?, en algunos pacientes que causan disfunción eréctil. Puede haber alteración de la hormona tiroidea, o sea, el hiper o el hipotiroidismo puede producir también disfunción eréctil. Cuando la prolactina se eleva, las hiperprolactinemias pueden producir descenso de testosterona. Las dislipidemias, ¿no?, cuando están volando el colesterol, producen problemas a nivel circulatorio. Entonces, cuando yo evalúo a un paciente que viene por disfunción eréctil, tengo que descartar todo eso. La disfunción eréctil, la impotencia, más que una enfermedad, es un síntoma de otra cosa. Y eso le doy a mi paciente. Porque viene, doctor, no tengo erección, deme la pastilla mágica. No te voy a dar nada. Primero, evalúate. Quiero encontrar la causa de tu disfunción. Yo no hago milagros acá. Entonces les pido todo su batería de examen y ahí encuentro su problema. El primero, que es diabético, ya sé que por ahí viene el problema. Entonces tengo que tratar, anda tu endocrinólogo que te controle tu diabetes, baja de peso, ejercítate para que veas cómo tu erección viene. Y si no, así te ayudaré yo. Pero primero, corrige todos tus defectos. Entonces, todos son causas de disfunción eréctil. Entonces hay que evitar, ¿no? Acá también obeso. Toda esa grasa que tienes acumulada ahí inhibe tu testosterona. Y lo vamos a ver después. Entonces, ¿cómo se diagnostica lo que se conoce como síndrome de déficit de testosterona? ¿No? Durante un examen físico se le da el vello del cuerpo, el tamaño de las glándulas mamarias, el pene, el tamaño, la consistencia de los testículos y el escroto. Una evaluación física. Se debe hacer un análisis de sangre para calcular cuál es el nivel de testosterona que tiene el paciente. El nivel normal está entre 300 a 1000 nanogramos por decilitro. Debemos tener la mayoría de nosotros si no tenemos un déficit. Y para un diagnóstico de testosterona, quizás es necesario hacerle más de un análisis de sangre a primera hora de la mañana, entre 7 a 10 de la mañana. Y acá viene el tema. Cuando yo le pido a los pacientes hagan un dosaje de testosterona, entonces el paciente va, ¿no?, al laboratorio que tú lo mandas, y el laboratorio, cuando ve un paciente, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Cuánto le voy a sacar? Esa es la verdad. Entonces el paciente estaba trabajando todo el día, llega a las 7 de la noche y el paciente tiene tiempo y va al laboratorio. Me han pedido un dosaje de testosterona. Y el laboratorista, que sabe esto, no le dice, vuelva mañana a las 7 de la mañana, pues ya no vuelvo. Ya, señor, voy a tomar la muestra, le toma la muestra de sangre y te lo manda a ti. Y tú ves que está bajo, porque no es en la hora que debió tomar. Entonces
yo, para no caer, le pregunto, ¿y a qué hora le tomó la muestra? A las 17 de la noche. Está mal hecho. Tienes que hacerte en este horario, ya entienden, en este horario. Y ahí vuelve y tienes su consideración normal, porque a las 7 de la noche el le bajó. Y no es porque no tenga deficiencia, sino porque no era el momento adecuado. Los ciclos hormonales son ciclos circadianos, que dependen de la hora del día, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento con una deficiencia de testosterona? Dale lo que le falta. En este caso, restituimos la testosterona. Y ahí esto puede generar el interés sexual, el nivel de erección, el crecimiento del globo corporal, mejora el estado de ánimo del paciente y aumenta su nivel de energía, la densidad de los huesos, la masa muscular. Mira cuántos beneficios tiene la testosterona. Cuando la hace exógenamente lo va a hacer todo eso. Y hay diferentes formas, pues geles, parches, tabletas, píldoras, ampollas, todo eso hay. Entonces, recordar este dato. Este síndrome de testosterona tiene relación con el síndrome metabólico. Esto es muy frecuente en los pacientes. Existe una relación directa entre este síndrome y el síndrome metabólico. ¿Cuál es el síndrome metabólico? Que lo van a ver a diario. Son pacientes que tienen, primero, obesidad central. Es un exceso de grasa en la zona abdominal. Nosotros evaluamos disfunción ahí, tenemos que medir el perímetro abdominal. Es un indicador. Estos pacientes son hipertensos, tienen la presión alta. Estos pacientes son intolerantes a la glucosa. Ya pueden ser diabéticos, estar con principio de diabetes. Estos pacientes tienen elevados los triglicéridos, más de 150 mg por decilitro, y tienen niveles bajos de buen colesterol, el HDL. Esto se considera un síndrome metabólico, que se va a ganar mucho con la deficiencia de testosterona, que a su vez aumentará el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuidado, pacientes ya añosos, más de 40 años, comienzan con este problema. Y eso es algo que me pasó, les digo así por experiencia personal. Hace cuestión de 10 años, nosotros nos damos un dosaje en una evaluación médica en los hospitales anualmente, a mí me decían. Y me encontraron que estaba con sobrepeso, yo estaba pesando más de 90 kilos, yo mido unos 70, mi promedio es 68, 70. Me encontraron triglicéridos en 500 estados, el colesterol alto, con prediabetes, síndrome metabólico. Y dije, esto no puede continuar. Y ahí cambié mis hábitos alimenticios, comencé a ejercitar. Porque eso uno dice, no tengo tiempo. No es que no tengas tiempo, tienes que priorizar las cosas que son útiles para ti. Yo trato de entrenar 3 veces a la semana, por salud, porque tengo que mantenerme, yo ya tengo 3 hijos vivos, entonces tengo que mantenerme para la. Segundo, tenía que bajar mi peso más normalizado, entonces lo he mejorado, ¿no? Ahora tengo 83 kilos, pero 10 kilos pues de masa muscular, no de grasa. Y luego mi dieta. Ahora yo no como azúcar para nada, evito tomar gaseosa, esa cochinada. ¿Ya? Entonces he bajado mi nivel de glucosa normal y he bajado el peso. Y ya no como grasa. Nada de fritura, lo mínimo, ¿no? Porque si tú vas, por ejemplo, a una pollería, yo a veces por el problema de tiempo pido un delivery, no me trae antiguito, no me trae medio kilo de papas y un poco de pollo. Yo la papa la boto. Peor si te traen el otro, pides un churrasco a los pobres, te traen medio kilo de papas, medio kilo de arroz y un huevo frito encima del churrasco. Entonces tú tienes que saber qué comer, lo que no se bota a lo mejor, porque ¿qué te alimentas? Y hay unos que se lo comen toditito, puro carbohidratos refinados. El arroz blanco hace crecer la próstata. La papa frita, fatal. Cuando la papa está cruda, es buena, pero cuando la fría se vuelve un carbohidrato. Y fatal. Entonces, tienen ustedes que aplicar el conocimiento de la nutrición en su propia vida. Ya digo que hay que actuar con precepto y por ejemplo. Entonces la gente nos ve y nos va a hacer caso si nos ve bien, si no ve bien. Yo por eso cuando vienen pacientes impotentes, con ese método yo lo guardo. Y a mí no me puede cuestionar nada, porque todo eso es lo que yo hago. Entonces le digo, nuevamente refrán, o vives para comer, o comes para vivir. Tú eliges. Así de crudo.
ya me conocen, salen así como encima. Y las esposas, ya ven, yo te he dicho, le digo, dale caso a la señora. Bueno, en conclusión, en pacientes con sospecha de síndrome metabólico es necesario realizar un estudio hormonal con el determinado de testosterona y puede ser un síndrome de déficit de testosterona en esos pacientes con los síntomas concomitantes y van a requerir de un tratamiento sustitutivo. Y aparte de eso, el alivio de deseo sexual se asocia con la insuficiencia cíclica. La alivio metabolismo aeróbico, el fortalecimiento muscular de forma regular. O sea, por eso cuando tú desarrollas músculo, potencia tu testosterona. Por eso que le digo a los pacientes, hagan ejercicio de potencia. Cuando tú vas a hacer ejercicio de resistencia y potencia. De resistencia cuando tú corres. Esa es resistencia cardiovascular. Pero potencia y levantar peso. Músculos. Entonces eso hay que recomendar a los pacientes. ¿Perdón? ¿Los dos funcionan o hay uno más? No, puedes hacer los dos, pero me refiero a este paciente le conviene más hacer potencia. Ahora, si tú quieres tirarte tu pichanga toda, tal vez resistencia, que corres tú la vuelta a la universidad, puedes hacer las dos cosas, ¿no? Pero para esos pacientes, principalmente potencia. Entonces, esto va a mejorar su nivel de testosterona y aumenta su deseo sexual, sus erecciones nocturnas y la frecuencia de sus relaciones sexuales. Ya, entonces finalmente esa es la idea. Bueno. Falta todavía.